Hola clase, hoy vamos a ver el tema de máximo común divisor y mínimo común múltiplo. Son unos temas que ya han visto incluso desde la secundaria, pero pues los hemos visto un poquito más desarrollados a nivel bachillerato. Normalmente este tema lo ven en matemáticas 1, pero en matemáticas 5 vamos a ver dónde lo aplicamos. Entonces vamos a comenzar con máximo común divisor. Aquí en el libro nos da una definición que me gustaría subrayaran porque es muy importante y es para entender qué es un máximo común divisor. Nos dice que el máximo común divisor de un conjunto de números naturales es el número más grande que los divide exactamente, o sea, que es el divisor de todos ellos. En pocas palabras, es aquel número que te va a poder dividir esos números que tú estás buscando que sean divididos, ¿ok? Pero que te los va a dividir exactamente. Vamos a verlo con un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, aquí nos dice el 18 y el 24. Nosotros queremos encontrar un número que me pueda dividir al 18 y al 24 exactamente. ¿Ok? Y este número se le llama máximo común divisor porque es el número más grande que me puede dividir esos dos números. ¿Sí? Entonces, porque por ejemplo, aquí nos los pone por separado. Al 18 pues lo puede dividir el 6, lo puede dividir el 18, etcétera, ¿no? Al 24 lo puede dividir el 6, el 4, el 12, el 24 también. Entonces nosotros buscamos el que a los dos, el 18 y el 24, los pueda dividir. En este caso sería el 6. El 6 puede dividirlos a ambos. Entonces por eso es que tomaríamos ese número. El 3 también los divide a ambos, pero en el caso del 3 no es el más grande que me pueda dividir esos números, ¿no? Entonces por eso no lo tomamos. Pero pues ni modo de estar uno por uno haciendo el intento, ¿no? A ver cuál es. Por eso vamos a hacer el método del máximo común divisor. Ahora el método dice lo siguiente. En pocas palabras, vas a poner los dos números. Normalmente se hace así, ¿no? Haces una tablita, pones los números, en este caso 18 y 24. Esa tablita pues se le pone una rayita y empiezas a dividir, ¿no? Por ejemplo, tienes que empezar y tienes que usar los números primos. Los números primos sabemos que son el 1, bueno, perdón, el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13 y así nos podemos ir. Muy rara vez vas a usar arriba del 13, ¿no? Por eso los más comunes van a ser esos números que están ahí. 2, 3, 5, 7, 11 y 13. Entonces vamos a empezar desde el más chico. O sea, primero vas a empezar con el 2, luego con el 3, luego con el 5 y así sucesivamente, ¿no? Entonces voy a empezar con el número más chico. ¿El 18 es divisible entre el 2? Sí, porque me daría 9, ¿no? 18 entre 2 es 9. ¿El 24 es divisible entre el 2? También, porque 24 entre 2 me daría 12. Por lo tanto, sí son divisibles entre el 2. Entonces aquí pongo el 2. ¿Por qué el 2? Porque tomo el número más pequeño de los números primos. Entonces 18 entre 2 me va a dar 9, 24 entre 2 me va a dar 12. Y continúo, 9 es divisible entre el 2. No, ¿verdad? Ya no es divisible entre el 2. Con uno de los dos que ya no sea divisible, hasta ahí llega ese número. Ok, entonces me voy con el siguiente número primo. El siguiente número primo es el 3. Y comienzo, ¿no? ¿El 9 es divisible entre el 3? Sí, porque el 9 entre 3 me da 3. ¿El 12 es divisible entre el 3? También, porque 12 entre 3 me da 4. Como los dos números son divisibles entre el 3, pues aquí pongo el 3 y hago la división. 9 entre 3 me daría 3. 12 entre 3 me daría 4. Y continúo. ¿El 3 es divisible entre el 3? Sí. ¿El 4 es divisible entre el 3? No. Entonces ya no son divisibles los dos, ya no puedo. Me voy al siguiente número primo, que es el 5. Pero pues el 3 no es divisible entre el 5 y el 4 tampoco. Ya son números más grandes. Entonces ya no se puede continuar. Hasta ahí llegaría mi método. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, voy a hacer una línea aquí. ¿Ok? Y voy a multiplicarlos así como vienen. 2 por 3. ¿Ok? ¿Cuáles voy a multiplicar? Estos dos de aquí. Esos dos números. 2 por 3. 2 por 3 me daría 6. ¿Ok? Ese 6 va a ser el máximo común divisor. ¿Qué significa eso? Que el 6 puede dividirme al 18 y al 24. ¿Ok? Y es el número más grande que me puede dividir esos dos al mismo tiempo. ¿Ok? Ese es el máximo común divisor.
Bueno, este tema ya lo han visto ustedes en Matemáticas 1. Aquí no vamos a ver muchos ejemplos del método, o sea, este es el método que vamos a ver hasta ahorita, sino que aquí vamos a ver cómo aplicarlo en situaciones de la vida real. Pero esto es un breve repaso de cómo se resuelven, ¿no? En el libro de Matemáticas 1 deben de tener ya más ejercicios que pueden consultar como referencia, o bien en internet también pueden ver ejercicios, ¿no? Para que puedan practicar. Muy bien, vamos entonces con el siguiente. Vamos a resolver unos problemas antes de pasar al mínimo común múltiplo. Vamos a resolver unos problemas de cómo es la aplicación de este máximo común divisor en situaciones de la vida real. Y para eso me voy a ir a la página 19 del libro y la actividad 4. Aquí me dice lo siguiente. El problema número 1 dice: una maestra, para explicarles a sus alumnos el tema de máximo común divisor, les pidió que resolvieran un problema para que ellos mismos sacaran sus propias conclusiones. El planteamiento del problema que les proporcionó es como el siguiente. Se tienen tres varillas de 60 centímetros, 80 centímetros y 100 centímetros. Se requieren dividir en pedazos de la misma longitud sin que sobre ni falte nada. ¿Cuál será la máxima longitud de cada pedazo? En pocas palabras, tienes tres varillas, las quieres partir, pero esas tres varillas tienen medidas diferentes. Tú lo que quieres es que esas tres varillas se puedan dividir en partes iguales, que al dividirlas todas te queden del mismo tamaño. ¿Okay? Esta es una aplicación para el máximo común divisor. Por lo regular, el máximo común divisor siempre va a ser dividir objetos en el mismo tamaño, ¿sí? En las mismas longitudes, etapas, no sé cómo sea el problema, pero siempre es dividirlo en partes iguales. Eso es el principal objetivo del máximo común divisor. Bueno, para esto voy a hacer lo siguiente. Me voy a ir a lo que es, lo pueden hacer esto en su cuaderno, y vamos a poner lo que viene siendo la tablita, así como lo vimos en cómo se resuelve, ¿no? Para ello ponemos las tres cantidades de varillas que tenemos. Sabemos que la primera varilla tiene una medida de 60 centímetros, la segunda de 80 centímetros y la tercera de 100 centímetros. ¿Okay? ¿Cómo sé que voy a aplicar máximo común divisor? Porque quiero dividir en partes iguales. Acuérdense, dividir en partes iguales, máximo común divisor. ¿Okay? ¿Qué me dice el método del máximo común divisor? Bueno, dice que lo voy a dividir entre el primer número primo, en este caso sería el 2. ¿El 60 es divisible entre el 2? Sí. De hecho, los 3 son divisibles entre el 2 porque terminan en 0. Entonces aquí pongo el 2, llego a la división. 60 entre 2 me va a dar 30, 80 entre 2 me va a dar 40, 100 entre 2 me va a dar 50. ¿Okay? Continúo. 30 es divisible entre el 2, sí. 40 es divisible entre el 2 también. 50 es divisible entre el 2, sí. Entonces, otra vez pongo un 2 aquí y hago la división. 30 entre 2 me da 15. 40 entre 2 me da 20. Y 50 entre 2 me da 25. ¿Okay? Continúo. En este caso, 15 es divisible entre el 2. No, ¿verdad? Ya no son divisibles. El 20 es divisible entre el 2, sí. Y el 25 es divisible entre el 2, no. Ese ya no es divisible entre el 2. Me voy al siguiente, que es el 3. El 3, 15 es divisible entre el 3, sí. 20 es divisible entre el 3, no. 25 es divisible entre el 3, no, tampoco, ¿verdad? Entonces entre el 3 no es divisible. Pero me voy al siguiente, el 5. El 5, vamos a ver. 15 es divisible entre el 5, sí. 20 es divisible entre el 5 también. Y 25 es divisible entre el 5 también. Por lo tanto, pondría aquí 5. Entonces, 15 entre 5 me daría 3. 20 entre 5 me daría 4. Y 25 entre 5 me daría 5. ¿Ok? Y hasta ahí llegaría el problema. ¿Por qué? Porque ya el 3 no es divisible. Bueno, es divisible entre el 3,
pero el 4 ya no y el 5 ya no. Aparte el 3 ya lo pasamos, ya no podemos regresarnos. Entonces ya hasta ahí llegaría el problema, ¿verdad? Por lo tanto, ya aquí ponemos una línea y hacemos la multiplicación de estos tres números, ¿no? Que sería 2 por 2, que me daría 4, y 4 por 5, que me daría 20. ¿Ok? Entonces, la respuesta a mi problema sería que las partes, como voy a dividir esas varillas o como las voy a recortar, van a ser de 20 centímetros. ¿Ok? En cada varilla voy a hacer cortes de 20 centímetros. Por ejemplo, la primera varilla que mide 60 centímetros, pues sería 60 entre 20, me van a salir 3 cortes de 20 centímetros. En la segunda varilla que mide 80 centímetros, entre 20, me van a salir 4 cortes de 20 centímetros. Y en la tercera varilla que mide 100 centímetros, pues entre 20 me va a dar 5 cortes de 20 centímetros. Entonces, si se fijan, pude partirlas en partes iguales, que son 20 centímetros, que es el máximo común divisor, y para eso me sirve, ¿no? Entonces, para eso me sirve, ¿no? Para saber en cómo voy a dividir, en este caso, las varillas, ¿no? Esa sería una de las aplicaciones. Muy bien, vamos con el siguiente. En el siguiente caso, tenemos el problema número 2 que dice: en una bodega hay 2 contenedores. En uno hay 198 litros de jugo de naranja y el otro hay 144 litros de jugo de piña. Para su transporte se requiere guardar el jugo en el menor número de envases iguales. ¿Cuál debe ser la capacidad máxima de estos envases para que no sobre jugo? ¿Ok? Lo que queremos es que estos contenedores de jugo sean distribuidos en envases, ¿ok? Pero que todos tengan la misma cantidad de litros. Vamos a suponer que esto es exacto, ¿no? Que tú vas a llenar cada botella o cada envase con la misma cantidad de litros. Y tú lo que quieres es que quepan estos envases, ¿sí? Y que sean exactamente los mismos para jugo de naranja y los mismos para jugo de piña, ¿ok? Eso es lo que queremos lograr. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para saber de qué tamaño o pues sí, qué tanto puede tener de capacidad cada envase para que podamos distribuir estos productos en la misma cantidad, ¿no? Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿no? Vamos a tener que hacer la tablita, que es de como esta que tenemos aquí, pero con las cantidades nuevas, ¿no? En este caso vamos a comenzar con 198 litros, que es el primer contenedor con jugo de naranja, y el otro que es de 144 litros, que es el contenedor con jugo de piña. Hago la línea y comienzo, ¿no? Voy a comenzar con el primer número primo, que es el 2. 198 es divisible entre el 2, sí, 144 también. Entonces pongo un 2. 198 entre 2 me va a dar 99. Y 144 entre 2 me va a dar 72. ¿Ok? Ahí estaría. Déjenme poner bien el 99 porque no se mira entendible. Ahí está. Ahora, ¿99 es divisible entre el 2? No. Con uno que no cumpla ya no le puedo seguir con ese número. Me voy con el siguiente número primo, el 3. ¿99 es divisible entre el 3? Sí, y el 72 también. Por lo tanto, el 3 sí se puede usar. 99 entre 3 me daría 33 y 72 entre 3 me daría 24. ¿Ok? Y continúo. ¿El 33 es divisible entre el 3? Sí. ¿El 24 es divisible entre el 3? También. Entonces continúo con el 3. 33 entre 3 me daría 11 y 24 entre 3 me daría 8. ¿El 11 es divisible entre el 3? No, ¿verdad? Ya no se puede. Con uno que no se cumpla ya no se puede seguir. El 5, me voy al siguiente, que es el 5. Pues ya el 5 tampoco me divide al 11. El 7 pues tampoco, ya sería hasta el 11. Pero el 11 sí se divide entre el 11, pero el 8 ya no, ¿verdad? Entonces hasta ahí llegaría mi tablita. Entonces hago la multiplicación de esos tres números. Sería 2 por 3, 6 por 3, 18. ¿Qué significa ese 18? Bueno, significa que mi respuesta me está diciendo que cada envase que yo tenga tiene que poder contener 18 litros, ¿ok? O sea, 18 litros por envase.
¿ok? Quiere decir que, por ejemplo, 198 litros de jugo de naranja entre 18 litros, voy a tener 11 botellas o 11 envases de jugo de naranja, cada uno de 18 litros. Y luego 144 litros de jugo de piña entre 18, voy a tener 8 botellas de jugo de piña de 18 litros. ¿Qué es lo que queríamos lograr con esto? Que cada envase tuviera la misma cantidad de litros. ¿Okay? Eso es lo que queríamos lograr. Entonces, ahí estaría, ¿no? Entonces sí se logra, ¿no? Con esto. Obviamente en una situación exacta en la que se están almacenando los litros no se pierde nada, no se desparrama ni nada de eso. Muy bien. Bueno, esos serían los ejercicios para lo que viene siendo el máximo común divisor. Ahora, vámonos a otro tema. Otro tema que también es muy importante, que es caso contrario, mínimo común múltiplo. Y estamos en la página 19. Me gustaría que también subrayaran la definición que se nos da de el mínimo común múltiplo, la cual nos dice lo siguiente. Dice, mínimo común múltiplo. Dice, es el mínimo común múltiplo de un conjunto de números naturales. Es el número más pequeño que los contienen exactamente, o sea, que es múltiplo de todos ellos. En pocas palabras, es el número que también te puede dividir a estos números, pero es el más pequeño que los puede tener. Por ejemplo, si yo tuviera el 4 y el 6, sí, yo sé que el 8 me divide al... Perdón, yo sé que el 2 me divide al 4 y al 6. O sea, por ejemplo, 4 entre 2 me da 4, 6 entre 2 me da 3, ¿no? Sé que el 12 también, perdón, el 2 no, perdón, me confundí. Es el 12 yo sé que me los divide. 12 entre 4 me da 3 y 12 entre 6 me da 3. ¿Ok? O si lo quieres ver al revés, 4 por 3 me da 12, 6 por 3 me da 12. También, por ejemplo, el 24 también me divide al 4 y al 6. 24 entre 4, ¿sí? Me daría 6. Y 24 entre 6 me daría 4, ¿no? Me los divide también a ambos. Y también incluso el 36 me divide el 4 y me divide el 6. ¿Sí? O sea, me los van dividiendo, pero son números más grandes. Eso sería el máximo común divisor. Ahora yo quiero el menor, el que menos me los va a dividir, que es el 12, ¿no? Ya es como el límite, el tope, ¿no? El 12. Ya después no, pero antes del 12, ya ninguno me va a dividir al 4 y al 6. A eso se refiere, ¿no? Ahora, si esto te confunde, vamos a verlo con la tablita, a ver si esto lo hace menos confuso, ¿no? Por ejemplo, ese mismo 4 y 6, ¿no? Hacemos igual la tablita, 4 y 6, le ponemos una línea y hacemos exactamente el mismo procedimiento que usamos en máximo común divisor. Agarramos el primer número primo, que recordemos los números primos son 2, 3, 5, 7, 11, 13 y hay más. Esos los vieron en matemáticas 1, incluso en la secundaria también los vieron, ¿no? Cómo determinarlos. Muy bien, entonces empiezo con el 2. Entonces, ¿por qué? Porque es el número primo más chico. ¿El 4 es divisible entre el 2? Sí, porque es par. ¿El 6 es divisible entre el 2? También. Por lo tanto, aquí un 2. 4 entre 2 me daría 2 y 6 entre 2 me daría 3. Y aquí, por ejemplo, ¿el 2 es divisible entre el 2? Sí. ¿El 3 es divisible entre el 2? No. Si hubiera sido un máximo común divisor, hasta ahí llegaría. Pero en el mínimo común múltiplo, con uno que cumpla, le sigues. ¿Ok? En este caso el 2 sí cumple, el 3 no. Entonces me sigo con el 2. 2 entre 2 sí se puede y me da 1. 3 entre 2 no se puede, entonces me sigue quedando 3. ¿Ok? El 1 ya, ese ya terminamos, ya no lo seguimos contando. Continúo. ¿El 3 es divisible entre el 2? Pues no, ¿verdad? Entonces me voy al siguiente número primo que es el 3. ¿El 3 es divisible entre el 3? Sí. Entonces aquí pongo el 3. 3 entre 3, 1. Y ahí terminaría, ¿no? Termina cuando ya llegamos al 1. Entonces, la única diferencia entre el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo, hablando de procedimiento, es que en el máximo común divisor los dos tienen que ser divisibles entre ese número y en el mínimo común múltiplo con uno ya le puedes seguir. ¿Ok? Bueno, y hago exactamente lo mismo, multiplico estas tres cantidades. Sería 2 por 2, 4, por 3, 12.
Entonces el mínimo común múltiplo sería el 12, ¿no? Que ya lo habíamos visto aquí, no es el que está marcado. Muy bien, esa es esa manera de procedimiento. Vámonos a unos ejemplos de aplicaciones en la vida real. Y esto viene en la página número 20, ¿ok? Actividad 5, esta que está aquí. La voy a resolver para que se entienda un poquito más cómo se aplica en situaciones de la vida real, ¿no? Por ejemplo, dice aquí el problema número 1. En un anuncio luminoso hay bombillas amarillas, moradas y rojas. Las primeras se encienden cada 20 segundos, las segundas cada 15 y las terceras cada 25. Pregunta, ¿cada cuánto coinciden las luces encendidas a la vez? Siguiente pregunta, ¿cuántas veces coinciden durante las 6 horas que está encendido el cartel? Muy bien, no sé si recuerdan, en el máximo común divisor se utiliza este procedimiento para cuando tú quieres dividir en partes iguales. El mínimo común múltiplo, por lo regular, se va a aplicar para situaciones donde quieres saber dónde coinciden, es decir, dónde vuelve a suceder un evento. Si en este caso son bombillas de colores, se prenden y se apagan, vamos a pensar como foquitos de Navidad, ¿no? Entonces las amarillas se encienden cada cierto tiempo y luego se apagan, las moradas cada tanto tiempo y las rojas igual. ¿En qué momento todas coinciden en prender al mismo tiempo? Eso es lo que tú quieres saber. ¿En qué momento? Se prenden todas. Entonces nos dan 3 datos. Vamos a resolver este problema y vamos a hacer exactamente lo mismo que hacíamos, que es la tablita, ¿no? Entonces en este caso, que ya sería mínimo común múltiplo, vamos a hacer lo siguiente. Nos dice que la primera es de 20, ¿ok? Cada 20 segundos, la segunda es cada 15 y la tercera es cada 25 segundos. Hago la línea y esto me va a ayudar para determinar cuándo coinciden, es decir, en qué momento todas coinciden. Entonces empiezo, ¿no? El número más pequeño de los números primos es el 2 y veo si es divisible alguno de estos 3 números. ¿El 20 es divisible entre el 2? Sí. ¿El 15? No. ¿El 25? No. Pero acuérdense que en este método, con uno que sea divisible, con ese ya lo hacemos, ¿no? Entonces sería poner aquí un 2, déjenme agarrar otro color, y sería 2. 20 entre 2 me daría 10. El 15 pues dijimos que no y el 25 tampoco. Continúo. ¿El 10 es divisible entre el 2? Sí. Entonces sigo poniendo el 2 aquí. 10 entre 2 me da 5. 15 pues dijimos que no es divisible y 25 tampoco. Continúo. ¿El 5 es divisible entre el 2? No. Entonces el 2 ya hasta ahí llegó. Me voy al siguiente número primo, que sería el 3. ¿5 es divisible entre el 3? No. ¿15 es divisible entre el 3? Sí. Entonces ya con ese ya le podemos seguir con el 3. ¿25 es divisible entre el 3? No. Entonces como el 3 sí es divisible entre el 15, pues ahí lo dejo, ¿no? El 3. Entonces sería 5 entre 3, no, no se puede. 15 entre 3 sí y me daría 5. 25 entre 3 no, entonces sigo poniendo 25. Continúo con el 3. ¿El 5 es divisible entre el 3? No. Y el 25 tampoco. Entonces el 3 hasta ahí llegó. Me voy al siguiente número primo, que es el 5. Y como vemos, pues esos 3 números son divisibles entre el 5. Entonces pongo aquí 5. 5 entre 5, 1. 5 entre 5, 1. 25 entre 5, pues me da 5. Continúo. El 1 pues ya hasta ahí llegamos, ya no se puede más. Y me queda un 5, que es divisible entre el 5. 5 entre 5 me daría 1. Y listo, ¿no? Se termina. Entonces voy a hacer la multiplicación de todos esos números. 2 por 2, 4 por 3, 12, por 5 y por 5 me daría 300. ¿Ok? 300. ¿Qué significa eso? Bueno, en la primera pregunta que me hacen, voy a llamarle la pregunta del inciso A, ¿okay? Que me dice cada cuánto tiempo coinciden en prender los foquitos al mismo tiempo. Pues cada 300 segundos. ¿Okay? Aquí lo voy a poner cada 300 segundos. Pero pues a mí en segundos, pues yo no estoy acostumbrado a usar segundos, ¿no? En cantidades grandes. Entonces lo voy a convertir a minutos. ¿Cómo le hago para convertirlo a minutos? Pues un minuto tiene 60 segundos. ¿Cuántos serán 300 segundos? Pues divido 300 entre 60. Y 300 entre 60 me daría 5.
O sea que esto es lo mismo que decir cada 5 minutos. ¿Sí? O sea que estos foquitos cada 5 minutos coinciden, prenden al mismo tiempo. Pasan 5 minutos y otra vez al mismo tiempo se encienden estas bombillas, ¿no? Ahora, el inciso B, o la siguiente pregunta, me dice, ok, ¿y si duraron prendidos 6 horas esos foquitos? Ok, durante 6 horas se prendieron. ¿Cuántas veces coincidieron al mismo tiempo encender los foquitos? Bueno, pues hay que ver si fueron 6 horas las que quedaron encendidos estas luces. Ok, voy a poner aquí 6 horas. Pues 6 horas, yo estoy manejando ahorita minutos. Lo voy a pasar a minutos mejor para tenerlo más claro. Entonces 6 horas, pues si cada hora tiene 60 minutos, ¿cuántos son 6 horas? Pues 6 por 60 y eso me daría 360 minutos. ¿Okay? Los foquitos duraron prendidos 360 minutos. Ahora, en esos 360 minutos, cada 5 minutos coincidían. Pues aquí ya está fácil, nomás hay que hacer una división, ¿no? Porque serían 360 minutos que duraron prendidos los foquitos entre 5 minutos, porque cada 5 minutos coincidían, pues eso me va a dar 72. Quiere decir que cada 72 minutos, que cada 5 minutos coincidían y durante 72 veces, puse minutos aquí, perdón, son veces, coincidieron 72 veces, ¿ok? O sea, en esas 6 horas, 72 veces coincidieron los foquitos en prender al mismo tiempo, ¿ok? Entonces, en resumen, cada 5 minutos coincidían y durante esas 6 horas 72 veces coincidieron. ¿Ok? De todas maneras, sigan viendo, esto va a quedar grabado, se los voy a enviar para que puedan ver este video, para que lo vean lentamente, practíquenlo, háganlo ustedes en papel, esto que yo estoy haciendo, si a lo mejor se explicó muy rápido en la clase, vuélvelo a hacer viendo el video grabado que les voy a enviar y hazlo detenidamente en tu casa para que más o menos vayas aplicando la técnica y vayas familiarizándote cómo se resuelve. No es tan complicado, pero sí requiere práctica. Es muy importante practicar. ¿Ok? Entonces, bueno, estos son los dos temas importantes que se tienen que ver en la clase de hoy, pero para ello va a haber una tarea. La tarea va a ser la página de la actividad 6. Ah, bueno, nos queda un problema más. Vamos a hacer de una vez el 2. No había visto que aquí tenemos el 2 también, para dejar un poquito más claro el mínimo común múltiplo. Y por ejemplo, en este problema dice lo siguiente. Dice esto. Teresa tiene un reloj que da una señal cada hora, otro que da cada 2 horas y media y un tercero que la da cada 3 horas. Vamos a suponer que es como que hace un bip, ¿ok? Como pip. Entonces el primero, ella tiene un reloj que cada hora hace pip y hay otro reloj que cada 2 horas y media pip hace un bip y el tercero cada 3 horas pip, ¿ok? Y luego dice, a las 9 de la mañana los tres relojes han coincidido en dar la señal. Ojo, siempre que tú leas o escuches o veas que te dicen coinciden, automáticamente piensa mínimo común múltiplo. Eso es de ley, ¿no? O sea, para que te lo aprendas también como clave, ¿no? Cada que te digan necesitamos dividir en partes iguales, ok, máximo común divisor. Es como una clave, ¿no? Que hay que tener muy en cuenta. Ok. Dice entonces que a las 9 de la mañana los tres relojes coincidieron en dar ese bip, esa señal. La primera pregunta es, ¿cuántas horas como mínimo han de pasar para que vuelvan a coincidir en dar ese bip? Y la segunda pregunta es, ¿a qué hora volverán a dar juntos la señal? Ese bip, ¿ok? Esas son las preguntas. Entonces, ¿cómo lo hacemos para calcular esto, saber a qué horas va a pasar y todo esto? ¿No? Me recuerda mucho a cuando hablan de que exactamente a esta hora se van a alinear los planetas y, ok, ¿cómo haces esos cálculos? ¿No? Tiene mucho que ver con esto que estamos viendo ahorita, para que vean que sí son aplicables, ¿no? Este tipo de métodos. Bueno, aquí lo estamos viendo con un bip de un reloj. Bueno, estamos hablando de horas y el hecho de manejar 1 hora, 2 horas y media, estoy manejando 2.5, entonces hablar de decimales no me conviene. Entonces hablar en horas no me conviene porque yo el método de mínimo común múltiplo no lo estoy manejando con decimales.
Entonces, si en horas no me está funcionando, ¿qué tendría que hacer? Pues mejor lo voy a manejar en otra unidad que no sea horas, ya sean segundos o sean minutos, ¿ok? Si me voy a segundos, pues podría ser, pero voy a manejar cantidades muy grandes. ¿Por qué? Porque imagínate, 2 horas en segundos, 2 horas y media en segundos, pues es mucho. Entonces me voy a ir a la otra unidad, me voy a ir mejor a minutos, ¿ok? Para tenerlo en unidades que no sean con decimales. De tal manera que si, por ejemplo, aquí me está diciendo cada hora, pues va a ser cada 60 minutos. Si aquí me está diciendo cada 2 horas y media, pues van a ser cada 150 minutos. Y si este me está diciendo cada 3 horas, pues van a ser cada 180 minutos. ¿Ok? Entonces vamos a hacer la tablita que hemos estado haciendo para poder resolver este tipo de problemas. Entonces aquí tendré que hacer una nueva tablita en la que pongo el primer reloj es cada 60 minutos, el segundo es cada 150 minutos, porque recordemos, 2 horas son 120 minutos, más media hora serían 30 minutos más, entonces son 150. Y el tercer reloj es cada 3 horas, o sea, 180 minutos. ¿Cómo supe que son 180? Porque 60 por 3, ¿ok? Y hago la línea. Y comienzo, ¿no? Entonces, el mínimo común, perdón, el número primo más pequeño es el 2. Pues todos son divisibles entre 2, ¿no? Porque terminan en 0. Entonces, 2. 60 entre 2, 30. 150 entre 2, 75. 180 entre 2, 90. ¿Ok? Ahí está. Continúo. El 30 es divisible entre el 2, el 75 no, y el 90 también va a ser divisible entre el 2. Entonces, el 2 continúa. 30 entre 2 me daría 15. 75 pues dijimos que no es divisible entre el 2. Y el 90 sí es divisible entre el 2. 90 entre 2 me va a dar 45. ¿Ok? Entonces, continúo. El 2 pues ya no, ya estos tres números que tengo aquí, el 15, el 75, el 45, ya no pueden ser divisibles entre el 2. Yo sé a simple vista que como terminan en 5 son divisibles entre el 5, pero la regla me dice que me vaya al siguiente número primo, o sea, el 3 es el que sigue. Entonces empiezo. ¿El 15 es divisible entre el 3? Sí. Con uno que cumpla, pues ya con eso lo hacemos. Entonces aquí pongo el 3. 15 entre 3 me daría 5. 75 es divisible entre el 3. Sí, también. Me daría 25. 45 es divisible entre el 3. También. Me daría 15. Y continúo. ¿El 5 es divisible entre el 3? No. ¿El 25 es divisible entre el 3? No. ¿El 15 es divisible entre el 3? Sí. Entonces vuelvo a poner el 3. Entonces el 5 no es divisible entre el 3, el 25 tampoco, pero el 15 sí. 15 entre 3 me va a dar 5. Entonces 5, 25 y 5 ya no son divisibles entre el 3. Por lo tanto el 3 hasta ahí llega. Me voy al siguiente número primo, que es el 5. Y pues todos esos tres números son divisibles entre 5, ¿no? Entonces aquí pongo 5. 5 entre 5, 1. 25 entre 5, 5. 5 entre 5, 1. ¿Ok? Ya terminé con dos números, me falta nada más el que es 5. Obviamente es divisible entre el 5. Entonces aquí sería 5 entre 5, 1. Listo, se termina. Hago la multiplicación de 2 por 2 por 3 por 3 por 5 por 5. Al hacer la multiplicación me va a dar como resultado 900. Acuérdense que estamos hablando de minutos porque convertimos las horas a minutos, 60, 150, 180. Entonces mi resultado está en minutos. Entonces en el inciso A, que me preguntaban cada cuánto tiempo va a coincidir, pues sería cada 900 minutos. ¿Ok? Entonces aquí le voy a poner cada 900 minutos. Pero pues a mí, si me hablas 900 minutos, yo no voy a saber eso pues muy bien, ¿no? ¿Qué significa? Pues lo voy a convertir a horas, sería lo más conveniente, ¿no? Entonces, si 60 minutos es una hora, pues 900 minutos sería dividirlo entre 60. Entonces 900 entre 60 me va a dar 15. Por lo tanto, cada 15 horas hace ese bip, ¿ok? O sea, cada 15 horas hace tic,
y coinciden, pero los tres coinciden al mismo tiempo. ¡Pip! Sí, entonces tienen que pasar 15 horas para que se vuelvan a alinear esos sonidos, ¿no? Ok, vamos con el inciso B. En el inciso B me dice que si a las 9 de la mañana coincidieron, ¿ok? Resulta que a las 9 los tres hicieron bip al mismo tiempo, coincidieron. ¿A qué horas van a volver a coincidir? Bueno, yo ya sé que cada 15 horas van a estar coincidiendo. Pues fácil, a las 9 am le voy a sumar 15 horas. O a las 9 horas, no, más bien. 9 horas le voy a sumar 15 horas. Si yo sumo 9 más 15 me va a dar 24 horas. ¿Qué significa eso? Que a las 24 horas va a volver a sonar. Si lo quieres transformar en AM, PM, pues 24 horas es lo mismo que decir 12 AM. ¿Ok? Quiere decir que a las 12 AM ¡pip!, van a volver a coincidir. ¿Ok? Entonces, así es como funcionaría este método. Tal vez puede que te hayas revuelto, no sé si a lo mejor esto iba muy rápido, ¿no? Te sugiero mucho volver a ver este video, bueno, esta clase que va a quedar grabada en un video. Vuélvelo a ver detenidamente y hazlo tú sobre papel. Hazlo detenidamente también, ponle pausa, etcétera, para que entiendas un poquito mejor el procedimiento. A lo mejor hay palabras que no quedaron muy claras, pero ya analizándolo detenidamente te puede quedar un poquito más claro, ¿no? Ya con base a eso, si hay dudas específicas, también me las puedes hacer, ¿no? Obviamente en horarios de clase, ¿no? Que sean esas dudas. Entonces, por hoy, bueno, perdón, no lo dejaremos hasta aquí. Seguiría a ver la tarea, ¿no? Les comentaba hace ratito que la tarea va a consistir en la actividad 6, que viene en la página 20. Son 1, 2, 3 y continúa en la página 21 hasta 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 problemas. ¿Ok? Va a haber otra clase, son 2 clases por semana. Y en la próxima clase yo voy a tomar, les voy a pedir que en los comentarios me dejen o ustedes me manden por Gmail chat, me manden cuál tuvieron duda. Voy a elegir los más solicitados, ¿no? Y voy a explicarlos en la siguiente clase. Sí, por ejemplo, no sé, de esos 10 a lo mejor alcanzo a ver unos 3 problemas o 4 que voy a resolver, pero de los más solicitados, los que yo vea que tuvieron más dudas, ¿no? Y lo voy a resolver en la siguiente clase. Entonces váyanlos resolviendo, hay tiempo, pueden hacer unos 5 en estos días antes de la próxima clase y otros 5 en la siguiente, ¿no? Entonces, en la próxima clase veríamos ahora sí que las dudas más solicitadas y los voy a resolver, ¿ok? Cualquier comentario que tengan, cualquier duda, me lo pueden hacer llegar por Gmail chat o incluso también pueden comentar en este video, ¿no? Y vamos viendo ahí si los puedo asesorar también. Muy bien, entonces lo dejaríamos hasta aquí la clase y nos vemos en la siguiente sesión.